Carlos, bienvenido nuevamente a nuestra facultad. En primer lugar, me interesa comenzar esta entrevista con el tema de tu conferencia de cierre de estas novenas jornadas de Arquitectura Investiga, que es Territorio y Paisaje. Y me interesaba retomar el famoso artículo de André Corvós, El territorio como palimpsesto de 1983, que comienza con la frase: el territorio está de moda. Pero que más de 20 años después, James Corner, en 2006, con su texto Terra Fluxus, comienza diciendo que el paisaje se ha vuelto a poner de moda. Y en la actualidad hay distintas escuelas que se abocan a uno o a otro concepto, la escuela de paisaje norteamericano, por ejemplo la escuela territorialista italiana. Entonces, territorio o paisaje, si es una cuestión de moda, o retomando el sugerente título de tu conferencia, ¿es un matrimonio difícil? Bueno, es un matrimonio que tuvo, como todos los matrimonios largos, digamos, momentos de encuentro y momentos de desencuentro. Es un matrimonio antiguo, en realidad que nació primero, no sé si cuál es el hombre y cuál es la mujer, el territorio, pero nació el paisaje primero, ¿no es cierto? Y nació como territorio, curiosamente. Una de las cosas que quería decir en la conferencia es que cuando esta idea alemana del Landscape y Landschaft era una idea de territorio más que idea de paisaje, era una idea cartografiable. Yo siempre pienso que la diferenciación interesante, y sobre todo para un arquitecto, entre paisaje y territorio es cuán cartografiables son uno y otro. Es decir, y cómo toman la tercera dimensión de alguna manera. O sea que uno dice, paisaje nació como territorio, pero después al retomar desde el punto artístico el paisaje como una representación, se aparta de la idea de territorio de alguna manera, y recién el territorio renace o nace mucho más tarde, en el siglo XIX, cuando desde la geografía política o de la geopolítica, como quieran llamarlo hoy en día, el territorio aparece como un espacio concreto, de alguna manera. En ese caso, tuvo un nacimiento difícil el territorio, diré yo, porque nació muy atado a la idea de Estado. O sea, el territorio era uno de los tres elementos, junto con la cultura y la nación, digamos, y también podemos empezar con el sistema legal, elementos fundamentales del Estado. No había Estado sin territorio, que de alguna manera, pero eso lo que llevó a que poco a poco la idea del territorio se reificara de alguna manera. O sea, el territorio era la parte más importante del Estado, de alguna manera. Por lo tanto, aparecían ideas locas como el territorio necesario, con lo que sea. O sea que yo creo que eso llevó a que, mientras el paisaje por un lado seguía retomaba de alguna manera la idea territorial, o sea, la arquitectura original paisajística, yo creo que lo que hace es, a mí me da mucha vergüenza hablar sobre arquitectura no siendo arquitecto, pero bueno, yo me meto como un observador extraño. Lo que hace la arquitectura de alguna manera es apartarse de la idea, digamos, flamenca del paisaje, donde el paisajista es un observador ajeno al paisaje, que no lo modifica, lo representa. En todo caso, uno podía discutir si representar no significa también modificar, pero físicamente no lo modifica. En cambio, los arquitectos en el siglo XIX y XVIII, y sobre todo en el XIX, se meten a modificar el paisaje, que es interesante porque también proviene de la idea del iluminismo, también, es decir, que la naturaleza se puede modificar. Yo creo que de alguna manera los flamencos pensaban que la naturaleza era eso que ellos representaban. Incluso te diría que hasta hoy en día lo que la gente ve representada en un paisaje para ellos es la naturaleza. Es decir, es la naturaleza de alguna manera traspasada o, como te diría, traducida por lo que le representa. No es la propia naturaleza. Pero fíjate vos que interesante, porque esta idea de paisaje, que a mí me encanta la idea de paisaje realmente. El otro día en una revista de esta, ¿cómo se llama? Pero en la otra versión del periódico escribí un artículo justamente empezando diciendo que el paisaje es una palabra hermosa realmente. Es una hermosa porque es una palabra muy dúctil, digamos. Mucha gente utiliza la palabra paisaje para cosas muy diferentes. Y lo que a mí me parece interesante es que esa traducción de la idea de paisaje también se mete muy claramente en las disciplinas. Fíjate vos que, al contrario que la idea de territorio, que yo diría que cuando atraviesa las disciplinas no cambia demasiado en su esencia, la idea de paisaje cambia absolutamente. Si vos hoy en día juntás a un arquitecto paisajista
con un ecólogo que trabaja con ecología del paisaje, no tiene nada de qué hablar, realmente, porque no, tienen una interpretación totalmente diferente de lo que es un paisaje, ¿no es cierto? O en arqueología, que cuando hablabas de palimpsesto, pero yo creo que es interesante, a pesar de que yo diría que Corbós habla de palimpsesto, él lo habla como una especie de acumulación de cosas que pasan a lo largo del tiempo, pero que se van representando y se mantienen representadas en el territorio, ¿no es cierto? Esta idea de que se semi-borrado de las cosas, pero que se ven. En cambio, la arqueología utiliza, sin decirlo, la idea de palimpsesto, pero lo que hacen ellos es, la arqueología del paisaje, es que ellos ven ese palimpsesto, lo analizan, pero lo cortan. Es como si tomaran una torta y la cortaran horizontalmente en capas diferentes. Porque a ellos no les interesa la sumatoria de las capas que hoy se ven, a ellos les interesan cómo una de las capas se puede explicar de alguna manera por los artefactos o por los elementos que se encuentran. Entonces fíjate vos que esa idea de territorio, de paisaje en la arqueología es un palimpsesto desarmado, por decirlo de alguna manera. Ahora, eso de que está de moda, yo qué sé, sí, en realidad depende de quién lo mire. Poético, literario también. Claro, para la mayor parte de la gente las palabras territorio y la palabra paisaje siempre existieron. Ahora, si vos le preguntás a una persona común qué es un paisaje para un territorio, primero que él tiene una idea clara de lo que es un paisaje, porque te dice, el cuadro que tenía mi tía abuela colgado en el comedor donde había un lago, un castillo, una pastora, ¿no es cierto?, y un crepúsculo. Pero cuando me preguntas territorio, no sé si, es decir, es una palabra en el lenguaje común tan usual como el tema del paisaje. Bien. Dado que has investigado ampliamente a lo largo de tu carrera los procesos de urbanización, las transformaciones rurales, los impactos sociales y ambientales en base a esas transformaciones, y en relación a las diversas corrientes teóricas actuales que ponen énfasis en el estudio de las aceleradas transformaciones de los llamados paisajes intermedios o paisajes entre ciudades, o bien territorios rururbanos, en los cuales se desarrollan distintas dinámicas que corresponden tanto a lo urbano como a lo rural, y esa histórica dicotomía de campo versus ciudad ha quedado completamente obsoleta. De manera que me pregunto qué nuevos desafíos tenemos que afrontar desde nuestras disciplinas, en especial la geografía y el urbanismo, frente a estos impactos que acontecen a estos espacios geográficos, en especial en las últimas décadas. Bueno, es verdad, fíjate vos que Argentina quedó fijada en una división urbano-rural en 1905, creo, una cosa así. Cuando a algún burócrata se le ocurrió decir, bueno, lo que es urbano es concentración de 2.000 personas y más, y lo que es rural es lo que queda. Basado en un dato de densidad poblacional. No es ni densidad, fíjate vos que interesante, es número, cantidad. Es cantidad, porque si fuera densidad estaría más cerca de la actual cosa moderna, ¿no? Pero era cantidad. Yo no sé a quién se le ocurrió, la verdad que en algún momento hicimos en ese momento era un proyecto de Ministerio de Agricultura que nos pidieron con unos colegas que hiciéramos un análisis, bueno, qué se habría que hacer. Y que sabe que era muy difícil encontrar a quién se le había ocurrido. Sí, que en ese trabajo aparte ustedes debatían el concepto de ruralidad. Totalmente, claro, seguro. Porque, es decir, si vos seguís usando un concepto que tiene 120 años, o estás pensando que el mundo está congelado, o siento que estamos en una nueva edad glaciar de alguna manera, o estás equivocado. Y realmente yo creo que al final la única ventaja que tenía eso de decir 2.000 y más o 2.000 y menos, no es que definiera espacios o territorios o paisajes incluso diferentes, sino lo que hacía era te permitía a lo largo del tiempo comparar. Yo creo que tenía esa única ventaja, que si escarbas un poco no hay ninguna ventaja, porque lo que significaban 2.000 personas en la región pampeana en 1905 no es lo mismo que significa ahora. Ahora, lo que pasa es que yo creo que nosotros en ese trabajo y después continuamente tratando de promocionar eso, hay que dejar de pensar en una
blanco y negro, o sea, rural urbano. Obviamente estamos hablando de un continuum, ¿no es cierto? Porque no solamente crecieron las ciudades, sino que crecieron tanto que realmente un extremo, digamos el extremo urbano, ya es muy difícil pensar que es lo mismo Buenos Aires, Nueva York o la megalópolis Nueva York, Washington. Es lo mismo que decir que estamos hablando de Trenquelauquen, o sea que las cosas cambian. Entonces yo creo que sería mucho más útil, primero, no pensar más lo urbano y lo rural como dos cosas dicotómicas, sino pensarlo como un continuum, ¿no? O sea, un continuum que es necesario de alguna manera adjetivar, trayendo otros datos a eso, que es el tema de densidad, el tema de funcionalidad, porque en estos 120 años de urbano y rural separados también el campo se metió en la ciudad y la ciudad se metió en el campo. O sea, los countries, por ejemplo, ¿no es cierto? O esas chacras urbanas que aparecen por ahí. Aparece en medio de la nada un country a 30 kilómetros de Buenos Aires, rodeado de lo que vos definitivamente considerás campo, rodeado de vacas y soja, pero ese pedacito, esa especie de cosa que salió ahí, no lo podrías considerar rural, ¿no? Y al mismo tiempo dentro de las ciudades se producen también fragmentaciones y divisiones que necesitan que vos pienses que una cosa es Trenquelauquen y otra cosa es Rosario y otra cosa es el Gran Buenos Aires, ¿no? Que ese continuum también hay que fragmentarlo y separarlo dentro de las mismas ciudades. O sea que yo diría que es una especie de desafío al futuro. No sabemos bien para dónde vamos a ir, ¿no es cierto? Porque repensar lo urbano rural también tiene un desafío importante, que es con qué información contás. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos ese trabajo analizamos lo que se hace en la Unión Europea, ¿no es cierto?, donde hay una cantidad de información fenomenal realmente y donde se va mucho más a lo funcional que un simplemente dato de densidad, por ejemplo. Pero si uno mira lo que significan las estadísticas en Argentina, es bastante complicado poder hacer eso. O sea que habría que repensar todo. De alguna manera yo creo que romper primero con ese tema, ¿no es cierto? Aunque sea para acercarnos, dividamos esto en 4 partes: lo metropolitano, lo rural, lo semirural, lo semiurbano y lo rural. O sea que vos puedas mirar. Y abordar las distintas escalas. Exacto, bueno, el tema de escala es fundamental. O sea que vos podés decir, bueno, La Puna es definitivamente rural, Morón es definitivamente urbano, pero entre medio, ¿no es cierto?, no pensemos que vamos a encontrar claramente un dato o una línea que nos permite decir, bueno, esto se acabó. Porque además también las cosas cambian, y esto es muy evidente, no mirándolo desde lo rural, pero sí mirándolo desde lo urbano. Esta enorme expansión urbana que trae esta idea de la industria en el campo, los countries, separar los barrios. Por ejemplo, lo que han hecho muchas ciudades de Argentina, no sé si es el caso de Rosario, no creo, pero muchas ciudades como Santiago del Estero, Salta, como el costo del inmobiliario era muy fuerte, el costo del suelo urbano era muy fuerte, las municipalidades y las provincias lo que hacen es hacer un barrio a 15 kilómetros de la ciudad, un barrio de casas, digamos, populares, con lo cual le genera a la ciudad un problema increíble de tensión, porque tiene que llevarse todos los servicios 15 kilómetros para allá, y los únicos que ganan realmente son los tipos que son dueños de los terrenos que están entre medio, que de golpe y porrazo se encontraron de que tienen su capital se da multiplicado. Hoy hablaba con un colega que arquitecto que decía que estaba en un pueblo del sur cordobés, que un tío tenía tierras en el borde de la ciudad, ¿no es cierto? Y estaba metido con este problema que pasa mucho en la región pampeana, de la discusión sobre la fumigación. Entonces, ¿qué pasa? Si el municipio ese decidía que la fumigación solamente se podía hacer aérea, se podía hacer a 10 kilómetros del borde urbano, esta persona no podía hacer fumigación aérea. Pero yo le decía, mira, lo que tiene que hacer tu tío es sentarse y esperar
hasta que venga un señor y le ofrezca 10 veces más de lo que va a tener porque quiere hacer un country, ¿no es cierto? O sea, no tiene que angustiarse por esa ley de la fumigación, porque realmente la expansión urbana es un fenómeno importante, y en América Latina y en Argentina es un problema muy importante. Bueno, y justamente sobre la expansión urbana, la dispersión urbana, está asociado y cada vez es más frecuente vincular en relación a la sustentabilidad, a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible, a lo sustentable. Estos términos que cada vez son más frecuentes su uso en distintos ámbitos, en distintas disciplinas, que se utilizan indiferentemente. Pero la pregunta es cómo podemos afrontar seriamente la sostenibilidad territorial. O sea, ¿qué frentes posibles nos pueden conducir a un ambiente más sostenible? Primero hay que empezar a repensar esa palabra, se ha hecho muchas veces. O sea, así como el territorio está de moda, la sostenibilidad está de moda, pero además pasa una cosa curiosa. Yo estaba mirando el otro día que hay como dos ondas positivas, o digamos, en el tema de sostenibilidad. La sostenibilidad se inventó en los 70, ¿no? Con el informe Brundtland y todo eso. Pero después, en los 80 y sobre todo en los 90, medio decayó. Fíjate, me acuerdo de haber leído un artículo muy interesante en una revista norteamericana que comparaba el número de veces que se aparecía la palabra sostenibilidad en el título de artículos, y lo comparaba con la palabra biodiversidad. Y era notable, en la década del 80, sobre todo en la década del 90, la curva de número de citaciones de la palabra sostenibilidad bajaba abruptamente. Y la curva de la palabra biodiversidad aumentaba. O sea que había una especie de reemplazo. El que antes usaba, porque estaba de moda, la palabra sostenibilidad, utilizaba la palabra biodiversidad. Pero ahora quedó de vuelta. Yo creo que básicamente por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, con sus proyectos del milenio y el postmilenio ahora, basa todas sus ideas y las presiones que ejerce sobre los estados sobre ideas de sostenibilidad. Curiosamente, sin decidirla, sin digamos, definirla muy claramente, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, uno usa indistintamente sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? En realidad la palabra que existe es sostenibilidad. Nosotros hablamos de decir esto es insostenible, ¿no? No decimos es no sustentable, incluso no hay insustentable. Pero yo tengo que, para algunos, para los economistas sobre todo, hay una sutil diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. O sea, la sostenibilidad se habla de un sistema, o un sistema, digamos, que se mantiene en el tiempo, pero solamente se mantiene recibiendo influjos o insumos del exterior. Mientras que sostenibilidad indica que ese sistema es capaz de mantenerse sin recibir insumos del exterior. Qué interesante. Fíjate vos, las agencias de financieras internacionales, ¿no es cierto?, siempre están muy preocupados por la idea de sostenibilidad, justamente porque ellos piensan, imagínate la ayuda holandesa en Bolivia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tiene un proyecto de desarrollo de riego, ¿no es cierto?, y pone varios millones de dólares en el desarrollo del riego, pero se dan cuenta que cuando se van, el riego cae. O sea, ese proyecto desaparece, se cae, no es capaz de sostenerse de alguna manera en el tiempo, porque no tiene eso. Incluso ahora cuando uno pide plata a estas financieras, aparece siempre el tema de la sostenibilidad como un elemento importante, diciendo, bueno, Macanudo, pero cuando usted está pidiendo plata por 5 años, cuando se terminen esos 5 años, ¿qué pasa? O sea, va a volver a pedir plata como siempre se hizo, ¿no es cierto? Hay proyectos que tienen 20 años, que cada vez que terminan, teóricamente se dicen, mire, si se termina esto, no puede ser, no podemos mantenerlo. Entonces, fíjate vos que hay una sutil diferencia entre esas dos formas de, si querés llamarlo dos formas de sostenibilidad. Ahora, ¿qué incluye? Es decir, porque desde el tiempo del informe de Brundtland siempre la idea de sustentabilidad o de sostenibilidad tenía un factor ambiental muy fuerte. Pero ahora uno puede hablar de un montón de cosas, es decir, las empresas hablan de empresas sostenibles.
Los urbanistas hablan de ciudades sostenibles. Y ahí se complica. ¿Eso qué significa? Que se pueden mantener en el tiempo. Por ejemplo, no es por meterme con los urbanistas, pero yo creo que una ciudad definida por sus límites es definitivamente insostenible. Porque si uno marca lo que se llama la huella ecológica de una ciudad, eso excede muchísimo al territorio de la ciudad. Entonces significa que la ciudad en sí no se puede definir como una... ¿Qué se dice una ciudad sostenible o un edificio sostenible? Porque reduce, digamos, en un porcentaje importante sus insumos eléctricos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero está bien, uno puede pensar de que hay que pensar en una ciudad sostenible o un edificio sostenible o sustentable, como una especie de utopía futuro, ¿no es cierto? O sea, para definir la idea de sustentabilidad hay que definir de qué metabolismo estás hablando y cuáles son los elementos incluidos en ese metabolismo. Yo creo que sostenibilidad es una de esas palabras que uno no puede oponerse a ella. O sea, porque uno puede pensar de que, a pesar de que ya no se habla más de desarrollo sostenible, que se medio cayó en el olvido de esa idea, la idea de desarrollo sostenible era una especie de oxímoron. O sea, nunca nadie pensó el desarrollo como insostenible, porque evidentemente hubiera sido contradictorio que uno pensara de que puede haber un desarrollo que no sea sostenible. ¿Para qué creer desarrollo si no es sostenible? O sea que, pero de cualquier manera yo creo que es una palabra que hay que usar en todo caso, pero hay que usarla con mucho cuidado. Mucho cuidado y tener muy en claro de qué estamos hablando. Sostenibilidad del punto de qué. Porque hay lo que se llaman trade-off en esto, ¿no? Siempre la idea de sostenibilidad se dibujaba como una especie de cubo que para que no se cayera tenía tres patas, ¿no? La pata social, la pata económica y la pata ambiental. La idea de sostenibilidad, uno podría pensar que muy simplísticamente incluye esas tres patas, pero entre esas tres patas hay negociaciones. Y ese es un tema complicado en la idea de sostenibilidad. O sea, fíjate vos el caso de Argentina. Nosotros pensamos que, bueno, vamos a hacer una Argentina sostenible. Pero, por ejemplo, eso significa que vos vas a desmontar la provincia de Santiago del Estero para que la provincia de Santiago produzca soja. Y eso significa que le vas a sacar la tierra a los campesinos para que las grandes empresas hagan soja mucho más eficientemente, cosa que no pueden hacer los pequeños productores. ¿Hay una negociación entre esas patas? ¿O simplemente alguna pata por alguna causa tiene el poder de alguna manera, avanzar sobre la otra? ¿No? O sea, se puede hacer un desarrollo donde, y yo creo que eso es una cosa importante que pasa en la Argentina. En Argentina no tenemos, yo te diría, escenarios de negociación. En Argentina, entre el tema social, entre el tema ambiental y el tema económico, hay disputas, ¿no es cierto? Pero no hay negociaciones. Y yo creo que eso es importante. Fíjate, hoy salió en Clarín un artículo mío, no odio decirlo, pero bueno, porque nosotros en una fundación que yo soy el presidente, estamos ayudando a una redistribución de tierras fiscales en la provincia de Salta. Unas tierras que eran de población aborigen, 600.000 hectáreas, o sea, no es poquito, ¿no es cierto?, que estaban ocupadas por los indígenas y que a principios del siglo XX empezaron a ser pobladas de alguna manera por colonos, no por colonos, diría, por ganaderos salteños pobres. Así que dio que como resultado que en 20, 30 años en esas 600.000 hectáreas hubiera una población indígena mezclada con una población criolla, pero no mezclada en términos pacíficos, sino que en constante tensión por la posesión de ese territorio, de alguna manera. Y curiosamente en algún momento la situación se puso tan complicada que la provincia decidió, bueno, empezar un proceso de negociación y no sabían cómo hacerlo. Entonces llamó a algunas ONGs, entre ellas la que donde estoy yo, y lo que hicimos fue pensar que tenía que haber negociación y que esa negociación no podía terminar en lo que se llama suma cero. Suma cero significa que uno gana todo y el otro pierde todo, ¿no? Porque si no hay negociación, el resultado siempre suma cero. Entonces, fíjate, nosotros lo que hicimos fue, durante 12 años, tratar de que los indígenas y los criollos se sentaran. Finalmente se sentaron,
les mostramos dónde estaban, no sabían dónde estaban, les mostramos su territorio, les mostramos una imagen satelital y decimos, usted está acá, qué bárbaro. Y usted dice que necesita 10.000 hectáreas, pero fíjese que 10.000 hectáreas de todo esto, no, es una barbaridad, no puedo manejar 10.000 hectáreas. Y se terminaron juntando y la semana pasada el gobernador de Salta entregó los primeros 40 títulos a los criollos, porque logramos separarlos de alguna manera, ¿no? Pero fíjate vos que el suma cero es una solución muy común que en la Argentina. Por ejemplo, en el tema de los conflictos socioambientales, es muy común, ¿no es cierto? Vos imaginate 2 ejemplos absolutamente de suma cero. Esquel, que fue una pelea de la población de Esquel para que no se instalara una mina de oro, ¿no es cierto? El primer gran conflicto socioambiental del principio de siglo, diría yo, donde la mina de oro no se instaló. O sea, suma cero. Íbamos a tener mina de oro, no tenemos. El otro caso es Gualeguaychú. O sea, 10 años o 8 años de conflicto y la pastera está funcionando, ¿no es cierto? O sea, otra vez suma cero. Sí. Y la población de Gualeguaychú no pudo ni ser incluida en las comisiones de control de esa pastera, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera habido proceso de negociación, yo creo que de alguna manera se podía haber solucionado. Y de alguna manera la sustentabilidad exige negociación. Porque si no, es o suma cero o autoritarismo, ¿no es cierto? Donde nadie va a salir satisfecho de la famosa sostenibilidad. Bien. Y para finalizar esta entrevista y dada tu amplia y valiosa trayectoria tanto como profesor, como investigador, me hago cargo. ¿Cuáles considerás que son los desafíos actualmente para investigar la producción de conocimiento sobre estos temas que comentabas y para enseñarlo? ¿Y qué nuevas perspectivas tenemos que afrontar desde la docencia y la investigación para fortalecer a su vez estos dos componentes? Sí, fíjate, yo estoy terminando mi vida activa siendo parte de una cosa que se llama Junta de Calificaciones en el CONICET, ¿no? Que es como yo te diría, el CONICET tiene un sistema de evaluación constante que tiene 3 niveles. El primer nivel son las comisiones de pares, y el segundo nivel es la Junta de Calificaciones, que está formado, es una comisión interdisciplinaria, tanto que se habla. Verdaderamente somos 25 de 25 disciplinas diferentes, ¿no? Que tenemos que evaluar de alguna manera lo que las comisiones han hecho. Es un diálogo difícil, interesante, que funciona si hay negociación, ¿no es cierto? Por ejemplo, durante muchos años en esa junta había una especie de odio y pica tremenda entre lo que se llaman las ciencias duras, nombre que nadie sabe de dónde viene, y las otras, que nadie se anima a decir ciencias blandas, entonces se llaman ciencias duras y sociales. O sea, una categorización. Yo siempre lo cargo, mire, yo vengo de la geografía, que es una ciencia al dente, ¿no es cierto? Ni dura ni blanda. Pero y además dentro de las duras hay también divisiones muy fuertes, y dentro de las sociales también hay divisiones muy fuertes. Pero fíjate vos que el tema de la investigación es interesante porque cada una de las disciplinas, incluso yo diría cada una de las disciplinas, pero cada uno de estos grandes grupos piensa en la investigación en forma diferente. Y una cosa que me interesó mucho de esta visita a Rosario, a pesar de que siempre había tenido muchos amigos arquitectos, como estaba referida a la investigación hecha en la facultad, me di cuenta que a su vez los arquitectos tienen una idea diferente de investigación. Una idea que yo creo que tiene que ver con una especie de aislamiento que tuvieron la arquitectura durante muchos años del resto de las disciplinas. La arquitectura se formó por su cuenta. Yo creo que recién ahora, yo creo que es la última de las disciplinas que se mete en el sistema académico argentino, con muchísimas dificultades, te digo, muchísimas dificultades, porque piensan en la investigación en forma diferente. En forma, yo te diría, mucho más libre, ¿no es cierto?, imaginativa. Yo estuve en estos 2 días escuchando algunos proyectos que me parecieron muy interesantes, locos totalmente, ¿no? Había uno que era muy interesante donde sobre Rosario se juntaba, no, sobre todo sobre la zona costera, se juntaba todo. O sea, pero ¿cuál es el límite? No importa, seguimos juntando. Entonces se juntaba clima, se juntaba arquitectura, se juntaba arte, cultura, música. Pero en algún momento tienen que parar y organizar. No, nos seguimos juntando. Si vos llevas al CONICET un proyecto como te mata, ¿no es cierto? Además, claro,
Bueno, hasta hace unos años estaba vedado arquitectura y psicología expresamente en el formulario de ingreso. ¿Ah, sí? Estaba vedado, yo no he visto excepto arquitectura y psicología. Claro, porque es verdad, porque ahora con cierta renuencia los arquitectos están, digamos, por ejemplo, crearon doctorados, que era uno de los temas importantes, ¿no es cierto? Y ahora hay más. Y yo creo que la creación del doctorado, la arquitectura de alguna manera la va metiendo en la idea académica, ¿no? Pero es complejo porque además la idea académica normal, diría yo, corriente en la Argentina, es un proyecto financiado con un investigador a cargo, varios investigadores intermedios, juniors, becarios, o sea, una especie de pirámide. Eso es la primera gran diferenciación entre las ciencias duras y las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales no necesariamente pasa eso, ¿no? En las ciencias duras, cuando vos te presentas a una beca, el que te dice lo que tenés que hacer es el que está en el punto de la pirámide, ¿no es cierto? Y el resto hace lo que... Entonces, cuando vos publicás lo que hiciste, a veces no sos vos el primero que aparece, sino que aparece el dueño de la pirámide, ¿no? Cuando todavía hoy en la Junta, nosotros en el CONICET, aparece la evaluación de las ciencias sociales, aparece un investigador muy bueno que tiene 10 artículos y todos los escribió él solo. Entonces, los otros, donde aparece un artículo en Nature, por ejemplo, una revista, que firman 32 personas, una vez yo miré 32 personas, entonces le digo, entonces empezamos a pelear, yo digo, mire, la productividad de ustedes es muy baja, porque ustedes escriben en Nature, está muy bien, un artículo de 10 páginas y la firman 30 personas. Entonces fíjate que cada persona escribió un tercio de página, más o menos. En cambio, en ciencias sociales, una persona publicó un libro de 300 páginas, ¿no es cierto?, y lo escribió solo. O sea que la productividad, claro, incluso medida en términos físicos, de las ciencias duras es bajísima. Entonces esas discusiones son difíciles de saltar. Y aparecen los arquitectos diciendo, bueno, ¿cuál es su plan? Un proyecto, ¿no? ¿Cómo un proyecto? No puede hacerlo. Pero yo creo que poco a poco, en el diálogo, justamente esta digamos, junta de calificación es una especie de buen ejemplo de la negociación y del diálogo. El problema es que eso está a su vez metido en una estructura que no necesariamente responde a lo que vos pensás. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora, que salió en todos los diarios, con que el CONICET definió que iba a haber temas estratégicos para el ingreso a la carrera, y que siempre hubo temas estratégicos, por lo menos en los últimos 7 o 8 años, pero para que tengas idea, el tema estratégico significaba que algo así como el 10% de los que ingresaban por la vía de los temas estratégicos, y el 90% ingresaba clásicamente por sus temas llamados libres. Y fíjate lo que el CONICET dice, este año el 50% de los ingresos va a estar por temas estratégicos. Y ahí se armó una gran batahola. El otro día en la primera reunión una astrónoma preguntaba, y dígame, ¿la astronomía cómo entra como tema estratégico? O un tipo que hacía física cuántica, o un psicólogo, ¿no es cierto? Es un tema muy discutido y yo creo que va a tener muchas complicaciones. Además, yo creo que está mal pensado desde el principio. Yo no estoy en contra de los temas estratégicos. Yo creo que el Estado tiene absoluto derecho en definir hacia dónde le interesaría que fuera una parte de la investigación. Pero primero, vos no lo podés hacer, y yo creo que eso es importante, como política de ingreso al CONICET de los juniors, de los más jóvenes. Porque justamente lo que estás haciendo, vos decís, bueno, usted se va a interesar en hacer, no sé, paneles solares, ¿no es cierto? Y el tipo para entrar al CONICET, como sabe que es difícil, va a decir, no sé, yo voy a trabajar en lo que venía trabajando y paneles solares, ¿no es cierto? O sea, va a ser una especie de estrategia. Lo estratégico va a ser una estrategia de sobrevivencia de alguna manera. Pero nadie, primero, que si vos querés desarrollar un tema estratégico, lo peor que podés hacer es ponerlos desde abajo de la pirámide del tema estratégico. Porque eso se va a desarrollar quién sabe cuándo, y posiblemente nunca, porque esa misma persona que entró con un tema estratégico dentro de 2 años, digamos, se puede dedicar a otra cosa. Y o sea, en vez de decir, ¿cómo haría yo para desarrollar temas estratégicos? Definís pocos
muy claramente definidos y pones plata en proyectos de investigación que incluyan equipos completos. Entonces se puede decir, Macron, en vez de vamos a dar 100.000 pesos, le vamos a dar 2 millones de pesos a 5 proyectos de estrategia. Pero, digamos, esos tienen que ser completos, con investigadores senior, junior y becarios, o sea, hacer un equipo que de alguna manera te garantice que va a haber un desarrollo real, ¿no es cierto?, de estos temas estratégicos. Ahora, te digo, una cosa que a mí me gusta mucho de los arquitectos es que, por lo menos en esta facultad, no conozco tantas otras, es que ellos mezclan mucho con eso que me preguntabas vos sobre el tema de la docencia y la investigación. Eso es muy bueno, porque es una especie de puente entre las ciencias duras y las ciencias sociales. Ninguna cátedra de sociología o de psicología social o de antropología en la Argentina hace realmente investigación. Las cátedras no son espacios de investigación, para la mayor parte de las veces, en las ciencias sociales. ¿No es cierto? Si vos querés te recibís y querés desarrollarte en ciencias sociales, elegís un tema y con buena suerte convencés a alguno que sea tu director, pero nadie te dice el tema. En cambio, esta idea de que la docencia y la investigación estén mezcladas, siempre se dice que se va a hacer, pero yo creo que las pocas veces que lo he visto que se haga es acá. Está bien que eso puede dar rienda suelta a la imaginación, ¿no es cierto? Pero también es verdad que vos podés tener una construcción de conocimiento muy grande. Varios de los proyectos que yo estuve escuchando en estos días, evidentemente, dentro de sus posibilidades, los alumnos generaban ideas muy interesantes, y muchos de los docentes, muy honestamente, me decían que ellos aprendían mucho de los alumnos, ¿no? Porque, digamos, se decidía un tema de proyecto y, digamos, claro, tenés 30 alumnos y tenés 30 ideas diferentes, de las cuales la mitad no serán buenas, la mitad, pero a lo mejor de eso sacás 3 ideas, es bueno, realmente. Ahora, ¿cómo trasladas eso a una investigación? Ahí es más complicado. ¿Qué haces? Elegís esas ideas buenas y a esos los premiás de alguna manera y los impulsás. Ahí es un tema complicado. Es decir, yo diría la posdocencia. Todos nosotros hemos hecho implícitamente en nuestra carrera docente, decir, bueno, este pibe anda muy bien, esta chica anda muy bien, cuando venga a decirme, le voy a decir que se presente una beca. Eso se hace. Eso estimularlo para que comience a investigar. Exacto, eso se llama cooptación, ¿no es cierto? Pero no se hace como se hace acá, que yo creo que de una forma más democrática, te diría. Porque si no, vos sos a leer un parcial o a leer una monografía, te das cuenta cuál está bien. Pero acá es más horizontal, ¿no? Que me parece bien. Ahora, yo no sé si vamos a poder llevar a los docentes de ciencias sociales a que hagan ese tipo de cosas. Porque también debe pasar en arquitectura hay mucho narcisismo, mucho vedetismo, ¿no es cierto? Entonces, se complica la situación. Carlos, muchas gracias. No, por favor, fue un placer.